iglesia, hoy te podría hablar de salir a predicar por las calles y llenar la ciudad con la palabra de Dios, de eventos llenos de personas, de cantar y gritar con voces de júbilo. Podría hablarte de abrazar a tu hermano y bendecirlo. Podría decirte que dejes tu tierra y salgas a lugares lejanos, o que con tus instrumentos motives a miles a cantar alabanzas. Pero hoy no. Hoy te hablaré de enfrentar crisis, como la de ese hombre perfecto, pero lleno de llagas, o de ese niño vendido por sus hermanos, como la de ese hombre en medio de los leones, o esa madre que tuvo que dejar a su bebé en una canasta. Te hablo de ese pueblo exiliado, te hablo de caminar en el desierto. Te vengo a hablar de una generación completa que está llamada a escribir la historia, cuando no pudo salir a las calles, ni pudo congregarse, ni salir a otros países porque ni siquiera podían estrecharse las manos. Hoy te vengo a hablar que cuando el mundo se detuvo y dejó de crecer, aunque todo parecía empeorar, la iglesia nunca dejó de creer que el Señor controla los caminos de nuestra vida, desde las altas cumbres hasta los valles más profundos, que su mano dirige el caudal de los ríos y pinta de colores los atardeceres, de creer que pone en orden los mares y las fases de la luna, de creer que Él está en control de todo. Porque dentro de algunos años, mientras los libros de historia se llenarán con fotos de calles solitarias, hablando de épocas llenas de temor y muerte, en el libro de la vida se hablará que hubo un momento en la historia que al tener que separarse, la iglesia se volvió más unida que nunca, que aprendimos a sobrellevar los duros momentos, porque es allí donde descubrimos el verdadero valor de la fe, que soportamos un tiempo de duda que hizo más fuertes nuestras convicciones y recordamos que son en la oscuridad es que se ven las estrellas más brillantes. En el futuro se pueda leer que el poder invisible de un virus finalmente desató una fuerza mayor en la iglesia que motivó el cambio de rumbo de un país, que volvimos a reconocer una vez más que el Señor no tarda ni llega fuera de tiempo. Él actúa en el tiempo correcto. Porque si los buenos tiempos crean buenos recuerdos, son los malos tiempos los que traen grandes lecciones para nosotros y para los que vendrán. Que finalmente aprendimos que cuando oramos, Dios nos escucha. Que cuando escuchamos, Dios nos habla. Y es cuando creemos, cuando Dios obra. Por eso hoy te pido, quédate en casa. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque las grandes batallas vienen y es en oración donde se ganan esas batallas. La situación difícil por la que atravesamos hoy, Dios ya ha determinado cuándo terminará. No te quiero arruinar el fin de esta historia, pero ten fe, el final es hermoso y todo va a salir bien. Y si aún no está todo bien, es que aún no hemos llegado al final. Porque nuestra fe no está en cuarentena. Yo me quedo en casa, orando por el Perú y el mundo. Buenos días tengan todos ustedes. Hoy día celebramos a través de este servicio un culto de adoración en Domingo de Resurrección y queremos invitarlos a todos ustedes a unirse a nuestra alabanza recordando el obrar de Jesús y su victoria en la cruz. Antes de empezar quisiera que nos acompañen en una lectura bíblica. Se encuentra en 1 de Pedro 1:3. Dice el Evangelio: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. 1 de Pedro 1:3. Acompáñenos en una oración antes de iniciar. Señor amado, gracias por Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor, en la cruz, porque lo entregaste todo para que nosotros fuéramos alcanzados, redimidos, restaurados y sanados. ¿Cómo no darte la honra y la gloria a ti, Señor? Ya que tú eres el que venció y resucitó y estás vivo, y por esa resurrección es que esta mañana nosotros podemos cantar y tenemos esperanza en ti. Te alabamos y te adoramos y agradecemos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó, 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 y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Qué hermoso es alabar a Dios y reconocer su inmensa bondad. Quiero invitarle a todos a unirse a este canto y reconocer cuánto Jesús nos amó. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado porque fuiste condenado. Todo por amor al morir en el madero, porque diste todo por mí. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado porque fuiste condenado. Todo por amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. En su amor, tu amor por mí. Tu Señor moriste por mí. En su amor sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado porque fuiste condenado. Todo por amor al morir en el madero, porque diste todo por mí. Inmenso amor, tu amor por mí. Tu Señor moriste por mí.
Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi Rey. 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 Inmenso amor, tu amor por mí. Tú, Señor, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Inmenso amor, tu amor por mí. Tú, Señor, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús. Qué hermoso es poder alabar a Dios y adorarle por su obra en la cruz. Ahora vamos a tener un tiempo muy especial. Quiero invitar al pastor Javier Cortázar, quien nos va a presidir en esta ceremonia tan importante. Este domingo es muy especial. Es un domingo de resurrección, un domingo de celebración, la victoria del consumado desde Cristo. Y en este aspecto además es un día de ayuno y oración. Recordamos, para quienes no estaban enterados, separemos tiempo. Hemos decidido hoy, todos unidos en espíritu, con varias denominaciones evangélicas, tener un tiempo especial para clamar por el Perú, para rogar que Dios se manifieste. Y como antesala a este tiempo de ayuno y oración y de clamor a Dios que tendremos con un programa especial que habrá en la tarde a partir de las 4 de la tarde, el cual ya se anunciará, queremos nosotros tener un tiempo de preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Esta cena es muy especial, no solo porque es el día de resurrección, sino porque además la haremos por primera vez desde nuestras casas, unidos todos en espíritu. Pero hacerlo en las casas no es nada ajeno a la historia del pueblo de Dios y de la historia del cristianismo. Déjeme recordar que en la Pascua judía, de la cual se desgaja la Santa Cena del Señor en el Nuevo Testamento, esta Pascua judía de la cual el pan y el vino de nuestra Santa Cena cristiana eran parte, se celebraba siempre en casas y la dirigía el esposo, el padre de familia, como líder del hogar, con todos los hijos y con la esposa al lado, y participaban de este Cordero Pascual y untaban los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas y pase por alto, pase de largo. Y ese Cordero Pascual proféticamente apuntaba y señalaba al Cristo que es el Cordero Pascual de Dios, el Cordero que quita los pecados del mundo para siempre. Pero además en el Nuevo Testamento, no olvidemos que hasta el siglo IV, después del edicto de Constantino, cuando se oficializa el cristianismo, hasta esa época no habían templos cristianos. Así que las reuniones eran en las casas y la Santa Cena también era en las casas. Así que nosotros, a través de esta prueba, de esta crisis mundial y esta cuarentena, nos vemos obligados a este grato recuerdo de volver a nuestros orígenes, en cierto sentido. Claro, ahora lo hacemos en el templo para estar todos juntos, pero lo hacemos en las casas recordando la iglesia primitiva, en donde cada uno celebraba la fe en Cristo, recordando que el pan habla de su cuerpo y el vino de su sangre entregado por nosotros. Así que te invito a que leamos Corintios 11, 26, donde dice Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos su muerte para perdón de nuestros pecados, con lo cual tenemos que estar agradecidos al Señor cada día por esta vida nueva que tenemos en Cristo, pero además anunciamos su segunda venida.
y nos preparamos para ella. Así que te invito a que ores en tu corazón y te prepares pidiendo perdón a Dios por tus pecados y poniéndonos a buscar al Señor. Y mientras tanto, invitándonos a esta reflexión y a este autoanálisis, te invito a que escuchemos la alabanza que viene a continuación. Mientras nos preparamos para esta Santa Cena, recordemos que no hay muestra más grande del amor de Cristo que su sacrificio en la cruz por nosotros. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, 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 oh. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me
suficiente para mí. Gracias, Jesús. Gracias al Señor por esta preciosa alabanza. Ahora quisiéramos disponernos para poder participar del pan y del vino del Señor en nuestras casas, como lo hayamos dispuesto, o el jugo de uva, lo que tengan a mano. Juntos participemos en esta distancia física, pero en esta cercanía y profunda unidad espiritual que tenemos todos como Iglesia de Cristo en este momento. Vamos a tomar el pan en primer lugar y tomar un pedazo de pan. Y tomando este pedazo de pan, juntos entonces comámoslo, recordando que este pan representa el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, para que nosotros seamos acercados al Señor y vivamos unidos con nuestro Señor. Así que en el nombre del Señor y dando gracias por Él, comamos de este pan. Señor bendito, te damos gracias profundamente por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de poder orar, clamar a ti. Y, Señor, tú has muerto en la cruz y entregado este cuerpo por nosotros. Te rogamos ahora, Señor, una vez más, que podamos vivir de acuerdo a la fe que nos has dado en Cristo, honrando tu nombre, obedeciéndote, escuchándote, acercándonos a ti cada día. Pero también te rogamos, en esta pandemia global, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. Ten misericordia del mundo. Lleva arrepentimiento a mucha gente para que vuelva a Dios en esta crisis. Clamen a ti en el dolor, en la necesidad. Consuela a los que han perdido algún ser querido. Cuida y ayuda. Da sabiduría a las autoridades. Guárdanos, Señor. Guarda a los que están al personal policial, militar, de salud, atendiendo en primera línea. Cuida a ellos y sus familias. Oramos por los que están enfermos de gravedad. Sánalos o prepáralos, Señor. Acércate a ellos, dales consuelo. Y oramos por la iglesia, para que saliendo de esta prueba, seamos una iglesia santificada, probada, purificada, más cerca al Señor, más fieles a tu voz, que lo que nosotros mismos hemos planeado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora participemos del jugo de uva o del vino, lo que tengamos a disposición, recordando que el Señor dijo que este vino representa su sangre, la sangre del nuevo pacto, por el cual el perdón de los pecados ha llegado a muchos, a todo el que se arrepiente. Y dando gracias a Dios porque su sangre nos limpia y nos acerca a Él eternamente y para siempre, participemos del vino esperando que Cristo viene por segunda vez y el Señor vendrá a establecer su reino en la tierra y todos los reinos humanos acabarán para siempre. En esta confianza en Él, tomemos del vino. Gracias, Padre Santo, por tu sangre bendita, porque es el perdón de nuestros pecados y la vida nueva. Y ahora te rogamos, Señor, que en medio de la prueba nos dé compasión, nos des hablar la palabra de Dios a los que no conocen de esta esperanza en Cristo. Permítenos hablarles de tu esperanza a personas que están ofuscadas, preocupadas, tensas, sin esperanza. Podamos aprovechar en hablarles tu palabra por el celular, por las redes sociales, a las personas con las que tenemos vínculos, Señor. Trae y aviva la fe en Cristo en nuestros corazones para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque somos uno en Cristo sin importar las distancias. Gracias por la Iglesia de Monterrico y todo lo que nos escuchan. Gloria a tu nombre. Te rogamos que nos reafirmes en la fe para seguirte a ti todos los días de nuestra vida hasta que llegue partir a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos decirles, queridos hermanos, que celebrando el día de la resurrección, que Cristo venció la muerte, venció el pecado, démonos un abrazo fraternal, allí todos en nuestras casas. Saluda a todos los que están, pónganse de pie y démonos el gran abrazo, como si estuviéramos todos en la iglesia, pero ahora en esta microcosmos de la iglesia, que es el hogar de cada uno de nosotros. Ponte de pie y dile: Dios te bendiga, Cristo ha resucitado, Cristo nos dio la victoria, consumado es para la gloria de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, y desde aquí un abrazo fraterno, virtual por ahora, ya será después material, físico, para cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor les ama.
Dios les bendiga, querida Iglesia Monterrico, y que el Señor nos siga usando para la gloria de su nombre. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, como iglesia, nos corresponde compartirles el tema La muerte se transforma en vida, que está dentro de la serie de los cánticos del siervo en Isaías. Estamos a tan solo un mes desde que 5 médicos con trajes especiales entraron a una casa en Lima a informar que los malestares de uno de los miembros de esa familia no eran ocasionados por una gripe común, sino por el nuevo coronavirus. Era el 6 de marzo, en que se nos mostraba que eran la primera familia contagiada y se tenía al primer enfermo, al denominado caso cero. Era un joven de 25 años que trabajaba como piloto comercial, el que contrajo el virus en sus vacaciones en Europa. A estas alturas, con ya miles de infectados a nivel mundial y también muchos aquí en Perú, en todo el país, aquí un centenar prácticamente de fallecidos, el caso que les menciono de esta familia ya no suena tan novedoso y todavía no podemos procesar todo lo que nos está pasando a nosotros y al mundo. Es como si fuese una pesadilla. La situación es tan dramática que un famoso filósofo ya muy anciano de 90 años, él es el filósofo Jürgen Habermas, ha dicho en estos días: nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia. Nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia. Es decir, nunca como hoy habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia, de la presión, de cómo se puede vivir en presión actuando en medio de la inseguridad. Según Habermas, en nuestras sociedades nos enfrentamos permanentemente a grandes inseguridades, eso no es nuevo, pero estas suelen aparecer en forma siempre localizada, en una zona, pero no tan simultánea como en esta oportunidad. Y en la mayoría de los casos terminan siendo resueltas. Ahora, en cambio, la inseguridad existencial es global y simultánea y está permanentemente en la cabeza de los individuos que pueden estar conectados a las redes o a los sistemas de comunicación. Y esta inseguridad no solo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que ahora son impredecibles. Valgan verdades, hermanos, este virus nos ha incrementado la expectativa de muerte a escala mundial. Ciudades desiertas. Hemos podido apreciar en algunos casos cadáveres tirados en la calle. Solo esto lo podíamos ver antes en películas de zombies. Por ello me preguntaba cómo hablarles de vida en medio de tanta muerte. Permítanme hacer un paralelo con lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Hubo una circunstancia que, igual que a nosotros, los tomó totalmente por sorpresa. No hacía mucho que habían coreado con la multitud. Eso se registra en Mateo capítulo 21, versículo 9. Y en las multitudes, dice este texto, que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Usted sabe que Hosana significa salva. Es una exclamación de reconocimiento de la mesianidad de Jesús. De pronto, Jesús es arrestado, es sumariamente juzgado, crucificado y de pronto estaba muerto. Luego de 3 años de ministerio con sus discípulos. La muerte de Jesús, obviamente, había defraudado todas las esperanzas.
preste atención a cómo repentinamente cambiaron las circunstancias. Y les pido que por favor en sus casas hagan un ejercicio para encontrar la similitud con la circunstancia presente. Vamos a ponernos en modo ¿le encuentras un parecido? Pregúntese, ¿cuál de estas características que voy a mencionar a continuación tienen un parecido con la circunstancia actual? Le menciono la primera. Cuando los soldados del templo se apoderaron de Jesús, sus discípulos todos se asustaron, le abandonaron y se escondieron para no ser prisioneros. Dice Marcos capítulo 14, versículo 50, entonces todos lo abandonaron y huyeron. En segundo lugar, se nos dice que algunos observaban la crucifixión, pero a la distancia nomás. Lucas 23, 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En tercer lugar, no se identificaron con él en los momentos de sufrimiento. Tanto así que se tuvo que solicitar a un extranjero, a un tal Simón de Cirene, lo registra el doctor Lucas, al que se le tuvo que obligar a llevar su cruz cuando el peso de la misma le vencía y Jesús se quedaba allí tirado en la calle con el madero sobre sí y no había quien lo ayude. ¿Dónde estaban aquellos a quienes dio de alimento o sanidad? En cuarto lugar, al parecer solo uno de los discípulos estuvo presente a la hora de su muerte. Allí estaba apoyando a su madre. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. En quinto lugar, parece que ninguno de ellos, ninguno de los discípulos tuvo el valor de pedir su cuerpo para enterrarlo. Enterrar a Jesús resultaba ahora sumamente peligroso. En sexto lugar, el entierro tuvo que ser en solitario. No hubo pompas, nada de velorios ni cortejos fúnebres. Todo se llevó a cabo por un miembro del Sanedrín cuya posición le permitía quizás no tener nada que temer frente a las autoridades, ni por parte de sus colegas, ni por parte de Pilatos, como lo registra Marcos en el capítulo 15, versículo 43. Sin duda los discípulos no se atrevieron a dar la cara por miedo a correr el destino de su maestro, la muerte. En séptimo y último lugar, la venida del reino se convirtió en un sueño frustrado. Planes, proyectos, todo se vino abajo. Jesús ahora está encerrado en el sepulcro y el sepulcro es el que contiene el cuerpo de Jesús. Algunos ya habían separado su lugar antes, recuerdan, para sentarse al lado de Jesús, cuando le dijeron, cuando venga tu reino, por favor, que podamos estar sentados a tu diestra. Ahora no había nadie. Les pregunto, ¿encontraron algunas similitudes con la circunstancia actual? ¿Hay alguna similitud en los sufrimientos de Jesús? Algunos, frente a circunstancias como esta, dicen que Dios no hace nada. Dios no hace nada. Pero acabamos de ver que Dios nos envió a su Hijo. Realmente cuando los problemas son álgidos, ¿quién se atreve a enviar a su Hijo a correr estos riesgos? Dios lo hizo. Al cabo de pocos días todo cambió. Fíjense, todo esto que les acabo de mencionar y que seguramente han encontrado similitudes con la coyuntura actual, todo cambió. Y estos desilusionados galileos comenzaron a proclamar el nuevo mensaje en Jerusalén. Y ellos afirmaban que Jesús era realmente el Mesías. Pero esto es de locos, ¿no? Totalmente había cambiado la circunstancia. Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue la causa de esta transformación
tan radical? Aquí les paso la clave. Está en el cántico del siervo en Isaías capítulo 42, versículo 1, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Mi escogido. He puesto sobre él mi espíritu. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. La respuesta del Nuevo Testamento para este cambio radical y dramático de hombres asustados, escondidos y temerosos en hombres de valor predicando la mesianidad de Cristo, la encontramos en el Nuevo Testamento. Y la respuesta es simple, es que Él resucitó. Nada podría haber cambiado las circunstancias de esta manera. Ahora tenemos la transformación de un grupo atemorizado, desalentado y desengañado en predicadores valerosos. La resurrección es la médula, querido hermano, del mensaje de la iglesia primitiva. La resurrección es la médula de ese mensaje. Pedro en su primera prédica en el Pentecostés no dijo casi nada acerca de la vida y del ministerio de Jesús. Lo importante para él no eran sus obras y enseñanzas en ese momento. No era tratar de aclarar apologéticamente acerca de la superioridad de Jesús frente a otros maestros, frente a otros rabinos y pensadores de su época. Lo más importante es que Dios había resucitado a Jesucristo de entre los muertos. La función principal de los apóstoles no era otra sino dar testimonio de la resurrección de Cristo. Por eso en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Incluso cuando tuvieron que reemplazar a Judas, dijeron que el primer requisito más importante del reemplazante tendría que ser que sea testigo de su resurrección. Fíjese usted, el cristianismo inicial estaba basado en la presentación del acto poderoso de Dios, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso, ahora que hemos encontrado estas similitudes, permítanme pasar a un nuevo modo, a aquel que hoy se nos dice mucho: cree en lo que sea, si eso te ayuda, si eso te hace bien. Venimos escuchando frases como esta: cree en lo que sea, decide creer en algo, créelo y aférrate, como si se tratara de fabricar algo en lo que luego podamos poner nuestra fe. Pablo escribió en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección no es producto de nuestra fe. Creemos y tenemos fe porque Él ha resucitado. No es que nosotros en nuestra mente nos imaginamos como si hubiera resucitado, a tal punto que de autoconvencernos creando en nuestra mente una ficción en la cual creer. No, el Dios que se adora en la fe cristiana no es un invento, no es un Dios que nos imaginamos para poder tener una muleta en tiempos de angustia. Lo que está diciendo Pablo es: si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces toda esa larga serie de eventos redentores para salvar a su pueblo en el Antiguo Testamento acaban en un callejón sin salida, terminan solamente en un sepulcro. Si la resurrección de entre los muertos no tiene la seguridad de que Dios sea un Dios vivo, porque la muerte ha tenido la última palabra, entonces nuestra fe, querido hermano, se quedaría prisionera en un sepulcro.
Esta fue la que dio origen, esta fe fue la que dio origen a la iglesia. No fue solo una esperanza de una vida más allá de la muerte, sino una confianza en la victoria de Dios sobre la muerte. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 57 dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no habría habido iglesia. No fue la fe de los discípulos la que dio lugar a los relatos de la resurrección. La resurrección dio origen a la fe. Pero volvamos nuevamente, por favor, al análisis de la actitud de los discípulos. Los discípulos habían perdido la fe. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Eso está en Lucas 24, 25. Que Jesús les había advertido en varias ocasiones que su muerte estaba cerca e intentó prepararlos para ello. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nunca lo entendieron. No lo entendieron realmente. Es importante recordar que los judíos del primer siglo no entendían que el siervo sufriente de Isaías 53 pudiera aplicarse al Mesías. No habían entendido los cánticos del siervo en Isaías que se aplicaban justamente a Jesús. Pensaron que él iba a gobernar en su reino y a no sufrir ni a menos morir. Jesús había anunciado su muerte, pero la idea de un Mesías muerto resultaba extraña, y la de la cruz, que la cruz pudiera desempeñar su propósito, algún papel en la misión del Mesías, era un supuesto negado. Solo podría esto, nada más de ser así, causarles desilusión completa. Entonces, por definición, el Mesías debía solamente ser un rey poderoso, pero había quedado como un criminal crucificado. Ahí me doy cuenta que nos ponemos muchas veces los cristianos en el modo mejorando lo que Dios ha dicho. Hay que pasarlo por un filtro. A veces solemos no entender o también tratar de acomodar las escrituras a nuestra precomprensión, para que cuadre con nuestros presupuestos, con nuestros prejuicios, para que coincida con la tradición en la que nos hemos formado y con nuestras inclinaciones o con nuestras inclinaciones de ideas o de ideología política. Y le imponemos a nuestra intelección a las escrituras. Pues es mejor que el texto signifique esto y no esto otro. Pues de esta manera nos resulta más lógico, digerible, más acorde con el pensamiento actual. Eso ha sucedido siempre, querido hermano. Luego, cuando las cosas no se ajustan al final a lo que esperamos o esperábamos como producto de nuestra interpretación antojadiza muchas veces, nos desilusionamos de la palabra, como si esta fuera la que ha fallado y no nuestra cosmovisión propia acerca de ella. El judaísmo precristiano no esperaba un Mesías sufriente y moribundo. Jesús no mencionó, obviamente, que él iba a sufrir como Mesías, sino que él iba a sufrir como Hijo del Hombre para pasar, digamos, a cumplir una era de mesianidad. Marcos 8:3 dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al 3er día. Incluso esa pregunta post-resurrección que le hicieron a Jesús en Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Me suena a una pregunta que nos podamos hacer nosotros, válida igual. ¿Cuándo aparecerá la vacuna para este virus?
Esa pregunta que le hicieron a Jesús pone de manifiesto todavía un atisbo de que su forma de pensar seguía moldeada por la esperanza judía de un reino teocrático y terrenal. Y esta mirada puesta en solo lo terrenal los llevó justamente al desaliento y a la frustración y a por no saber qué va a ocurrir. Querido hermano, honestamente, ¿sabemos acaso qué nos va a pasar los próximos días y meses? Jesús les contesta en Hechos 1:17, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia voluntad. Jesús les dijo que no debían preocuparse de los programas proféticos, no tenían que anticiparse, sino solamente dar testimonio de Él ante el mundo. Allí es donde yo veo que pasamos a un nuevo modo los cristianos, al modo sepulcro vacío. Muchos cristianos tomamos, el sepulcro vacío como una prueba de la resurrección de Jesús. Pero no sé si se han percatado que en los evangelios, valgan verdades, el sepulcro vacío no es utilizado como una defensa para probar la realidad de la resurrección. El sepulcro vacío se presenta como un dato enigmático que necesita explicación. Por ejemplo, Marcos recuerda que la primera reacción de las mujeres en la tumba vacía era de miedo y asombro. Fíjense, no es llegan a la tumba y ya de por sí proclaman una victoria por la resurrección. No. Lucas habla de 2 discípulos que tenían noticias del sepulcro vacío, pero que no creyeron en la resurrección hasta que fueron enfrentados por el Cristo resucitado. Juan 22 dice que María creyó que el cadáver de Jesús había sido robado. No era el sepulcro vacío lo que impulsó la fe en Juan, sino la forma de los lienzos. Dice Juan 20, 6 al 8, dice, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aun que el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús debía de resucitar. No habían entendido los cánticos proféticos del siervo en Isaías. No habían comprendido los anuncios de su muerte que Jesús les había hecho. Ni siquiera un sepulcro vacío termina siendo una prueba de nada. El sepulcro vacío, que podría ser la prueba de la resurrección, de momento se convierte en un callejón sin salida, en un sinsentido para sus vidas. No habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Nos podríamos imaginar que obviamente cuando llegaron y vieron el sepulcro abierto, dieron gloria a Dios y que el maestro había resucitado al tercer día, pero no fue así. Juan, que era el joven, ganó la carrera al viejo Pedro, pero no entró. Pedro, aguerrido como siempre, entró como a un punto ciego. El sepulcro se convierte para él en su callejón sin salida. El final de una trajinada carrera de fe. No es sino hasta que se percatan de los detalles, de las vendas y el sudario, que recién creen, y este callejón sin salida empieza a tener sentido. ¿Sabe qué? Hay momentos en los que nos quedamos pegados en el modo sepulcro vacío. Confrontados ante la realidad de la muerte, algo no cuadra de pronto con nuestra lógica, nuestros planes. Es la pregunta, ¿para qué tuvimos que llegar hasta aquí? Incluso con nuestra habitual interpretación de las escrituras y promesas para nuestra vida. Esto grafica la coyuntura actual y lo hace muy bien. El modo sepulcro vacío de nuestro temor, de la ausencia, de la soledad, de la desesperanza,
en la que el confinamiento puede incluso tornarse en algunos casos insoportable. Permítame entrar al penúltimo modo que vamos a ver, que podría ser también un modo de identificación con nosotros. El quinto, el modo puerta cerrada. Más tarde, en el mismo pasaje que estamos leyendo, en Juan capítulo 20, versículos 19 al 26, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron y otra vez el Señor les dijo: la paz sea con ustedes. Les repitió: reciban el Espíritu Santo. Este es el modo puerta cerrada, por el temor de la muerte. Era entendible. Si el maestro había tenido una muerte tan cruel y solitaria, ¿qué les esperaba a los seguidores? El temor estaba justificado. Jesús se pone en medio de nuestro dolor, se puso en medio de ellos. Se pone en medio de nuestro dolor, de nuestro desconcierto y temor. No nos mira desde arriba, no se pone desde un punto lejano por temor al contagio. Él se pone en medio de nosotros y nos dice: la paz sea con ustedes. El pueblo de Dios se había visto obligado a refugiarse en cuevas, históricamente a huir a desiertos, pero también a encerrarse en aposentos. En este caso, debían reunirse en privado, dice el texto, a puerta cerrada. Pero ¿sabe qué, querido hermano? No hay cerradura que pueda impedir la presencia del Señor Jesús en medio de su pueblo. Acuérdese de eso. Él viene para calmar nuestro miedo, para mostrar sus manos y costado, manos y corazón abiertos a nosotros. Dice el pasaje que los discípulos se regocijaron. Qué alegría les habrá provocado que les tuvo que repetir otra vez: paz a vosotros, por el griterío, la alegría. Me imagino una alegría como la que tendremos cuando celebremos nuestro culto de reencuentro en Monterrico, llenos de abrazos, todos vacunados, por supuesto, llenos de abrazos y alabanzas. Es un hecho, obviamente, que la muerte cambia todo esto y nos hace cerrar puertas, pero también se cierran las puertas del corazón. La muerte, obviamente, es el fin de la existencia personal aquí. Cuando alguien muere, deja para siempre el escenario terrenal. La resurrección de Jesús fue la irrupción de la vida eterna en el ámbito de lo mortal. Dice 2 de Timoteo 1:10: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Así es Jesús. Viene a nuestras puertas cerradas, las cruza y se pone en medio de nosotros. Claro, históricamente se ha intentado probar que se robaron el cuerpo, que Jesús no había muerto, que solo se había desvanecido por la debilidad y la pérdida de sangre, o que María se perdió en el huerto y cuando iba a la tumba y llegó al sepulcro equivocado, y que luego con los ojos llenos de lágrimas al ver el perfil del hortelano pensó que era Jesús y se equivocó. Si alguna de estas teorías fuera cierta, hermano querido, siempre resultará casi imposible explicar cómo estos discípulos, temerosos y escondidos, luego se dejaron martirizar por alguna de estas razones que postulan algunos. Pero permíteme finalizar con el último modo que sí nos debe corresponder: el modo del poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el cántico del siervo en Isaías 42:1?
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Esto sucedió a los discípulos que estaban rebosantes de alegría al verle. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, en el versículo 22. El Espíritu Santo es el aliento de Cristo, que simboliza el poder de su gracia. Cuando hablamos de la resurrección, nuestra intención no es demostrar la resurrección para imponer nuestra fe. Esto es solo obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que utilizó el testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Y por lo tanto ahora nos corresponde a nosotros vivir en ese mismo modo, en el modo del poder del Espíritu Santo y dar testimonio del mismo. Este es el mensaje de la iglesia con Pedro, cuando en Hechos capítulo 5 versículos 30 y 31 dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu transformador. Nos preguntaremos: ¿cómo será el mundo después del coronavirus? El COVID-19 nos ha dado un sacudón, es verdad. De hecho, nos ha hecho reflexionar a todos en temas como la familia, la economía de las naciones, la ecología. Pero ¿sabe qué? No va a producir un cambio en el corazón humano. Ningún virus puede finalmente obrar un cambio en el corazón humano. Como cristianos estamos siendo probados en nuestra fe. Necesitamos evaluar si realmente creemos lo que creemos. Debemos ser entendidos en el tiempo en que estamos viviendo. La resurrección de Jesús significa mucho más que una simple restauración de la vida física de un cuerpo muerto. No era un Jesús que viene como que estaba vivo y resucita igual. No es un volver a lo mismo. La resurrección inició en Cristo una nueva era mesiánica, una etapa de despliegue del poder del Espíritu Santo. El año pasado, en otro contexto, por supuesto, totalmente distinto, cuando se dieron las violentas protestas en Chile, alguien escribió en un edificio lo siguiente: no volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Obviamente se escribió esto en otro contexto. Hoy sí tiene un mensaje, quizás esto para lo que yo quiero transmitir finalmente. No podemos volver a nuestra normalidad espiritual anterior, porque esta era el problema. La resurrección de Jesús significa que Él es el Señor. Hechos 2:36, después de la resurrección de Cristo, Pedro predica: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El centro de la confesión cristiana más antigua es el señorío de Cristo. Cristianos son los que han recibido a Cristo Jesús como Señor. Dios le ha elevado por encima de toda autoridad y poder y le ha dado el nombre superlativo de Señor. Kyrios, Señor. Dice el pasaje de Filipenses 2:9 al 11, Pablo dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Me quiero despedir con la palabra Maranata, que era una palabra aramea con la que se saludaban y despedían los cristianos. Maranata significa ven Señor, o el Señor viene. Esa es la palabra que invoca la presencia del Señor en la Santa Cena, ministrándonos. Pero también
como su retorno para establecer su reino. Querido hermano, la Iglesia adora a Jesús como Kyrios, como su Señor. Cristo ha resucitado. Él no está en la tumba, Él está en medio nuestro y ha venido a darnos palabras de esperanza. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Miguel, por el mensaje esta mañana. Queremos ahora tener un tiempo de agradecimiento, un tiempo de gratitud al Señor por su provisión y sostenimiento. Quería compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice así: Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Y realmente la voluntad del Señor es esa, que estemos siempre alegres, que siempre oremos y siempre estemos agradecidos a pesar de cualquier circunstancia. Entonces queremos dar gracias. Gracias a nuestra congregación por su fidelidad. Gracias porque nos ha permitido seguir honrando los compromisos que tenemos con nuestros trabajadores, con nuestros misioneros en todas partes del mundo, y también nos ha permitido poder brindar apoyo a gente dentro y fuera de nuestra congregación que están pasando por momentos difíciles. Así que quería pedirles que me acompañen en este momento de oración. Señor Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová proveedor. Tú, Señor, nos sostienes aún en medio de estas circunstancias difíciles. Y queremos darte las gracias por tu cuidado, tu amor, y pedirte, Señor, que tú estés en control de toda situación, que tú bendigas a cada familia de nuestra congregación y cada familia de nuestro país, Señor, de nuestro país y del mundo, que se encuentra pasando por este momento tan duro y difícil. Bendice, Señor, consuela, renueva la fe cada día, renueva nuestra esperanza, Señor. Y te damos gracias por tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría a todo el Ministerio de Administración para llevar, Señor, estos recursos de la mejor manera. Gracias por tu cuidado, tu amor y tu protección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Tati, por este tiempo. Queridos hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes unos anuncios muy importantes. Nuestros grupos juveniles tienen reuniones virtuales cada semana. Los jóvenes universitarios de J1 se reúnen los días sábados a través de transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram J1 Monterrico. Síguelos para más información. Asimismo, el programa para adolescentes JE continúa sus reuniones semanales a través de Zoom los días sábados de 5 a 7:30 de la noche. Entérate más en su Instagram je.monterrico. También les contamos que el Seminario Bíblico de la Alianza iniciará sus clases este martes 14 de abril en modalidad online. Los cursos programados para este semestre son Epístola a los Romanos y Planeamiento Estratégico. Si aún no te has matriculado o deseas saber más, toma nota del número de WhatsApp que está en la pantalla. En el curso de ETE iniciaremos el libro sobre la vida de Jesucristo. Este curso también se dictará en modalidad online los domingos por la mañana. Los grupos en casas que estén interesados en este curso pueden coordinar con sus mentores para llevar este curso en sus grupos. Los informes e inscripciones se realizarán a través del WhatsApp que está en pantalla. Para terminar, tenemos una buena noticia para los pequeños. Les contamos que al finalizar esta transmisión del culto, a las 11 de la mañana estará disponible una nueva transmisión del Ministerio de GAT, con un programa para chicos y chicas de 2 a 11 años. Ahora sí, para terminar nuestra reunión, los dejo con Julio González. Qué bello momento que hemos tenido esta mañana adorando a Dios en este servicio online. Les invitamos a acompañarnos la próxima semana y antes de acabar vamos a cantar aquel que vive y reina por los siglos. Dios le envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya.
espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús.